Señor, gracias por este profeta que vamos a estudiar, por lo que dejó escrito. Gracias porque a través de él tú quieres hablarnos, mostrarnos, Señor, tu voluntad, tu misericordia. Tú quieres exhortarnos, que nuestro corazón esté abierto para recibir todo lo que tú quieras decirnos esta noche. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Joel quiere decir Jehová es Dios, ¿no? Jehová es Dios. ¿Por qué no estamos estudiando el primer libro? Si tú en tu Biblia tienes como por divisiones, te vas a dar cuenta que el primero de los profetas menores es Oseas. Pero no estamos estudiando en ese orden porque estamos estudiando en un orden cronológico, ¿no? Es decir, en el orden en el que los profetas aparecieron y dieron su profecía. Por supuesto, este orden no es tajante, hay muchas teorías. Algunos profetas, como el de Joel, tienen distintos momentos en la historia en que se los ha situado. Algunos dicen que es anterior, otros dicen que es después. Y esta es una propuesta que hizo alguien y creo que tiene mucha lógica, y por eso estamos tomando este profeta como el primero de los profetas que vamos a estar estudiando. Joel, no tenemos muchos datos acerca de él. Lo único que sabemos está ahí en el versículo 1. Dice, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Es todo lo que sabemos de él, que es hijo de Petuel. Todo lo demás que podamos aprender de él se puede más o menos deducir acerca del contexto, acerca de lo que dice en su profecía, pero no hay ningún dato exacto acerca de este profeta. ¿Qué más necesitamos saber? Teniendo en cuenta algunos datos que te voy a dar en un ratito, Joel estaría más o menos en el año 835 antes de Cristo. 835 antes de Cristo. Como todas las profecías, ¿no? Las profecías son siempre 3D. No sé si te gustan las películas en 3D, pero las profecías siempre hay que verlas con lentes 3D. ¿En qué sentido? Que hay 3 dimensiones en las que se ven las cosas. La primera dimensión es la dimensión local en la que el profeta está. Este profeta está hablando en un momento específico a un público específico y su mensaje es específicamente para ellos, ¿no? Es algo que ellos están entendiendo acerca de su situación y su circunstancia. Esa es una primera dimensión. Una segunda dimensión tiene que ver con que muchas veces estas profecías se cumplieron ahí, pero tienen un cumplimiento plenario o total hacia el final de los tiempos. Entonces, podría ser que en esta primera dimensión para nosotros es el pasado, 835 antes de Cristo, está hablándoles a ellos, pero también está hablando de algo del futuro, del final de los tiempos. Esta es una segunda dimensión. Y una tercera dimensión es que está hablándonos a nosotros, quien quiera que seas, en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, Dios quiere decirte algo. Entonces son esas 3 dimensiones que tienen que ver con toda la profecía. Algo local que está sucediendo, algo a futuro, hacia el final de los tiempos, escatológico, y algo particular, individual que Dios quiere decirte a ti, sin importar la circunstancia en la que estés, sin importar el tiempo, el lugar geográfico, el idioma. Hay algo que Dios quiere decirte y quiere decirme a mí. ¿Qué más? Creo que eso es todo lo que necesitamos saber. El bosquejo del libro es bastante sencillo. Está dividido en el capítulo 1 al capítulo 2, versículo 27. Si quieres, eres de los que te gusta como bosquejar bien el libro, del principio hasta el capítulo 2, 27, es lo que vamos a llamar el día de la langosta. Y del 2:28 en adelante es lo que vamos a llamar el día de Jehová, ¿no? El día de la langosta y el día de Jehová. Son las 2 formas en las que podemos dividir todo el mensaje de Joel. Y bueno, lo último, en el versículo 1 nos muestra con claridad que este mensaje no es de Joel para la gente. No es algo que se inventó Joel o algo que Joel pues fue estudiando y a lo largo de su vida aprendió cosas y ahora tiene un mensaje que decir. No, no es de Joel, sino que es palabra de Dios, palabra de Jehová que trajo a través de Joel. Ahora, versículo 2. Oíd esto, ancianos,
y escuchad todos los moradores de la tierra. Esta es una de las pistas que tenemos. Normalmente un profeta comenzaría su libro diciendo: el profeta que habló en los días del rey Jeroboam, en los días del rey Ocosías, en los días del rey Joás, en los días del rey, siempre se hace una referencia a algún rey. Joel no tiene ninguna referencia a ningún rey. No hace referencia a ningún rey en ningún lugar. Entonces eso nos muestra que probablemente la monarquía estaba pasando por un momento extraño. No sé si tú conoces bien la historia de Israel, pero a partir de la muerte de Salomón hubo una guerra civil y el reino se dividió en dos: el reino del norte, que se llamó Reino de Israel, y el reino del sur, que se llamó Reino de Judá. Algunas tribus se fueron a vivir al norte, otras se quedaron a vivir en el sur. Y esta división provocó que estas dos naciones estén a veces aliadas, a veces encontradas. Y en el reino del sur hay un momento en que hay una reina que está gobernando. Esta reina, su hijo muere en una batalla, era el rey su hijo. Y lo que esta reina, que se llama Atalía, hace es que pues muere su hijo en la batalla, y entonces ella mata a todos sus nietos para que nadie tome el trono. Imagínate qué buena abuela, ¿no? Mata a todos los nietos y ella se queda en el trono como por 6 años. Por 6 años. Esto está en 2 de Reyes capítulo 11 para que lo leas bien en tu casa. Y por 6 años ella está gobernando Israel de una manera terrible. Mete idolatría, mete adoraciones extrañas. Es una reina espantosa. Mata a todos los nietos menos a uno. Uno logra sobrevivir. Lo esconden en el templo. Lo esconden por 6 años en el templo. Y después de esos 6 años, el sacerdote Joiada lo reúne una especie de élite militar y les dice: aquí está el que debería ser el verdadero rey, ¿no? Y entonces con el apoyo militar ya en ese momento lo proclaman rey. Muchos piensan que este libro precisamente surge en ese momento. Por eso no hay referencia a ningún rey, porque en realidad el trono está con una reina que se puso ella en el trono, pero que no era la voluntad de Dios. Y muchos piensan que es a partir de esta profecía que el sacerdote Joiada dice: ok, es tiempo de poner las cosas en orden, y toma esta oportunidad para poner al nuevo rey. Ok, ahora sí. Entonces, oíd esto, ancianos. No está hablándole a los reyes porque no hay. A los ancianos de Israel, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Algo está sucediendo. Normalmente los profetas comienzan diciendo: vendrá esta cosa, sucederá aquello. Pero Joel comienza diciendo: hay algo que está pasando ahorita. Y lo que está pasando ahorita es tan terrible que ninguno de ustedes se acuerda de algo peor. O pregúntenle a sus papás si se acuerdan de algo peor. Esto es tan grande que nadie se acuerda de algo peor, y que va a ser tan importante que va a marcarlo por generaciones. Generación tras generación van a recordar: ¿se acuerdan cuando pasaba esto? ¿Qué era lo que estaba pasando? Verso 4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. ¿Qué es esto de la oruga, el saltón, el revoltón? No está muy claro si son tipos de langosta o son etapas de una langosta. Ustedes saben que la langosta, como muchos otros insectos, tienen varias mutaciones, ¿no? De huevecillo, pasan a otra etapa. Y pareciera que son distintas etapas de una langosta. Y piensa en langosta como un chapulín, ¿no? No en la que se come con mantequilla, sino es como chapulín. Y en esta zona del mundo es muy peligroso que haya un enjambre de langostas. Hoy mismo en la tarde estaba poniendo en internet ahí enjambres de langostas en YouTube, y hay escenas impresionantes de hace poco,
¿no? De hecho, en enero de este año, o sea, hace un par de meses, llegaron, no recuerdo si 3 o 4 brazos de langostas. 4 brazos, un brazo es como una oleada de langostas de 4 hectáreas más o menos, cada brazo, ¿no? A Campeche, ¿no? Y, o sea, aquí a México llegaron y había toda una preocupación porque cuando llegan estos bichos, se comen todo lo que hay. O sea, donde se asientan, se dejan todo pelado, dejan los árboles como esqueletos, pasto, comen todo lo que hay, destrozan. Ahora, imagínate en las invasiones que han habido a lo largo de la historia, muchas, esta que tenemos aquí en México, ni siquiera es noticia, o sea, es una noticia local. No, llegaron las langostas y ahí se ven un montón. Pero no es una cuestión de peligro para México. En cambio, en África, en Nueva Zelanda, en Madagascar, suceden este tipo de invasiones terribles que han dejado pérdidas millonarias. Muchísima gente literalmente después de esto muere de hambre porque no hay nada para comer. Busca en Google, así pon plagas de langostas y vas a ver, hay unas escenas verdaderamente terribles. Y eso es lo que estaba pasando. Y lo que está diciendo es que lo que se comió la oruga, lo que dejó la oruga, ¿no? O sea, se comió la oruga, ya se convirtió en saltón, pues el saltón se terminó de comer lo que había dejado la oruga y así hasta que quedó cero, quedó todo devastado. Verso 5. Despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Entonces empieza a hablarle a distintos públicos, Joel. 1, los borrachos. ¿Quiénes son los borrachos? Que están de fiesta en fiesta, que no tienen preocupaciones, que están en eso. Bueno, les dice, preocúpense porque no hay vino. Ni habrá vino porque todas las vides han sido despedazadas. No hay nada, no hay fruto. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, sus muelas son muelas de león. Asoló mi vid, descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Lo que me llama la atención de esto es que Dios está diciendo es mi tierra, mi vid, mi higuera. Porque muchas veces tú y yo pensamos, Señor, ¿por qué está pasando esto? Y Dios dice, porque es mío. Y yo traigo sobre mi tierra lo que yo considere. Y Dios está diciendo, traje todo esto y ahora, borrachos, ustedes que pretendían abandonar la santidad y no, es que a mí esas cosas no me van, yo disfruto la vida aquí y ahora, eso de estar así como que no en la iglesia, nada que ver, yo soy de los que disfrutan la vida. Bueno, ahora a ver, trata de disfrutarla, no hay nada para tomar. Luego les dice, verso 8, llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Ahora le habla en un sentido como si fuera el pueblo una mujer viuda, pero la palabra que se utiliza acá, joven vestida de cilicio, la palabra joven es de una mujer desposada. ¿Qué es una mujer desposada? Una mujer que está casada, pero todavía no vive con su esposo. No sé si tú te acuerdas cuando María se encuentra embarazada del Espíritu Santo, no embarazada del Señor Jesús. José dice, la quiso dejar en secreto porque era un buen hombre, porque si lo hacía público podrían apedrearla. Ellos ya estaban desposados, es decir, ya había un momento en el que se habían hecho los compromisos. Para separarse requerían un divorcio legal. Entonces ya estaban desposados, todavía no vivían juntos, todavía no habían consumado su matrimonio, pero ya eran considerados esposos. Bueno, imagínate que estás en ese momento y tu esposo ya está muerto. O sea, dice, ponte luto como una mujer que se iba a casar, ya está desposada, pero que su esposo ha muerto. Es viuda realmente antes de poder ser esposa, antes de poder vivir como esposa. Desapareció. Entonces está tratando de ponernos, Joel, esta imagen de cuánto tiene que haber cuánto dolor debe haber en el pueblo. Verso 9. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación,
La ofrenda son pues todo lo que se llevaba para presentar de sacrificios delante de Dios. La libación es una especie de vino que se ponía sobre el sacrificio. Entonces no hay vino, no hay ofrenda. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. En aquella época, la manera de relacionarse y de adorar a Dios era a través de los sacrificios en el templo. Y no hay. Imagínate que te dijeran, a partir de mañana está prohibido reunirse a adorar a Dios. O sea, para algunos dirán, ay, qué bueno, porque ya no quería ir a la iglesia. Pero para otros sería debería provocar un dolor, ¿no? ¿Te imaginas? Pues yo puedo adorar a Dios en mi casa, sí, pero hay otro sentido en adorar conjuntamente. Bueno, la devastación es total, que la manera de adorar a Dios está caída, no hay manera de hacerlo. No hay cómo presentar vino, porque no hay cómo presentar ofrendas, porque todos los animales están muertos. Verso 11. Confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La mies es el cereal cuando ya está listo para ser cosechado, pero se perdió, ya no hay nada. La vid está seca, pereció la higuera, el granado también, la palmera, el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. O sea, todo está mal. ¿Y qué es lo que estaba pasando? ¿Te acuerdas la primera dimensión local? Sí, había habido una invasión de langostas y estaban padeciendo por eso en el pueblo. La segunda dimensión, la dimensión futura hacia el final de los tiempos, si tú recuerdas cuando estudiamos Apocalipsis, hay un momento en que va a haber una horda de demonios como langosta que van a cubrir toda la tierra. Entonces tal vez está haciendo referencia a esa misma escena hacia el final de los tiempos. Pero de manera personal, no sé si te ha pasado alguna vez que una cosa te sale mal, pero dices, bueno, ok, esto salió mal, pero no puede pasar algo peor, ¿no? Y llegas a casa, oye, pues los chamacos están enfermos, los dos están con vómitos, con fiebre, no hay cómo se les baje. Ok, pues vamos al doctor porque, vamos al doctor, ¿no? Y vas al doctor y resulta que el doctor al que siempre vas está de viaje y te dejó un estudiante de medicina de segundo año para que atienda a tus hijos. Dices, ok, no puede ser peor. Sales a la calle y resulta que se ponchó está una llanta del coche ponchada y dices, ok, esto no puede ser peor, ¿no? Y alguien ya te toca así en la espalda y te muestra una pistola y te quita todo lo que tienes encima. Una cosa tras otra, y es eso, ¿no? Lo que comió la oruga, lo que dejó la oruga comió el saltón, y lo que dejó el saltón se lo comió el revoltón. Y a veces pasa eso en nuestras vidas. Y a veces las cosas se ponen difíciles. Tal vez, o sea, no tan cómico como lo acabo de decir, pero sí te has sentido en una situación así, que ya no puedo más. Ha sido un golpe tras otro, las cosas están muy difíciles. Y si acudes con algún amigo, probablemente algún amigo que no conoce de Dios, tal vez te va a decir, pues sé fuerte, tú puedes, levanta la cabeza. No, esta frase que siempre digo, toda la energía del universo está infaliblemente dirigida hacia un solo individuo, ese individuo eres tú, ¿no? Y frases de ese tipo, ¿no? Iba a decir tipo un señor que está de moda, pero no voy a decirlo, ¿no? Pero de ese tipo de frases que tratan de darte ánimo y no sé qué. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios dice? Verso 13. ¿Qué hacer cuando todo está así? Dice, ceñíos y lamentad, sacerdotes. Gemid, ministros del altar. Venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Lo que hay que hacer es lamentar y ceñirte. Es decir, ceñirte era como... en aquella época se usaban como togas, como unas batas, como unos vestidos largos, digamos, que no te permitían hacer muchas cosas. Para trabajar tenías que ceñirte, hacer como una especie de cinturón
y con eso pues como que le amarrabas un poco tu toga y podías caminar más rápido y hacer cosas manuales. O sea, prácticamente Dios está diciendo, prepárate, pero lamentate, ¿no? ¿Prepararme para qué? Verso 14. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a las naciones y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. ¿Sabes qué es lo que Dios dice? Proclama ayuno y clama a Jehová. O sea, no se trata de, tú puedes, enfócate en ti mismo, levántate, sé fuerte, sino, ¿sabes qué? Ayuna. ¿Y el ayuno qué es? El ayuno es la negación a mi carne aún de lo más básico. Comer no es malo, comer no es pecado. De hecho, es una buena costumbre comer, ¿no? Pero a veces tú quieres decirle a tu carne, no te voy a hacer caso ni aún en las cosas más básicas. Por eso hoy no voy a comer, simplemente para buscar a Dios. No se trata el ayuno no es huelga de hambre. Señor, quiero un trabajo, así que pues, no voy a comer hasta que me lo des, ¿no? Es como cuando los niñitos tratan de, ¿no me vas a dar mi juguete? No. Entonces no voy a respirar hasta que me lo des. ¿No? Ok, ¿y yo qué voy a perder con que tú no respires? ¿No? Imagínate a Dios diciéndole, no voy a comer hasta que tú cumplas esto. Y Dios dice, ¿y? El ayuno no es huelga de hambre. El ayuno es la negación de mi carne, es desengancharme del mundo para poder abrazarme más de la voluntad de Dios. Muchas veces, no es que estás en pecado o estás haciendo algo malo, pero la voz de Dios suena lejana. ¿No te ha pasado? Que leo mi Biblia y es como comer arena, ¿no? Así, sin gusto, así como que, no. ¿Qué pasa? Pues probablemente necesitas 1 día o 2 días de ayuno. Simplemente dale a tu carne un segundo lugar. Dale a tu carne un espacio en el que, a ver, ¿sabes qué? Hoy no molestes, ¿no? Y cada que se te retuerza el estómago por hambre, simplemente dices, ok, es tiempo de orar, es tiempo de leer mi Biblia. Nada más recuerda, no ayunar y poner cara de ayunar, ¿no? Jesús dijo, cuando ayunes, lávate la cara, sal adelante, no hagas como que, ya voy llegando al jardín del abuelo, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, es que estoy ayunando, ¿no? Ya obtuviste tu recompensa, el reconocimiento público, te aplaudimos y todo. No sirvió de nada. Simplemente busca a Dios, ¿no? En el Salmo 51, creo que hay una buena descripción del ayuno. Salmo 51, estoy en Isaías. Salmo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. O sea, este espíritu quebrantado, este corazón contrito y humillado, es lo que buscamos cuando ayunamos, ¿no? Buscar quebrantarme, buscar a Dios, por eso no darle a mi carne la importancia, sino simplemente clamar al Señor. Verso 15. Entonces, en medio de esta plaga, la solución no es un buen insecticida, la solución no es, hay que fumigar, la solución es rinde tu corazón delante de Dios. Humíllate delante de Dios. Verso 15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Acá Joel introduce un término que es el día de Jehová. Lo vamos a ver a detalle la próxima semana. Nada más, déjame por ahora decirte que el día de Jehová para los creyentes es un día de anhelo. Todos anhelamos el día de Jehová. El día de Jehová no habla de un día de 24 horas, habla de un momento. Y es el anhelo de nuestro corazón, que llegue el día de Jehová. El día de hoy tú y yo estamos en el día del hombre. El día del hombre
el hombre del día de hoy decide, gobierna, hace y deshace. Lo que anhelamos es cuando venga el día de Jehová. Pero para el inconverso, el día de Jehová es un día de pérdida, es un día terrible. Fíjate, versículo 15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? Lo que está diciendo Joel es, ok, ¿les parece terrible lo de las langostas? Sí, está terrible, no hay para comer. Bueno, no han visto nada. El día de Jehová será 1000 veces peor. 1000 veces peor. ¿No fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos? Sí, bueno, así será en aquel momento. La alegría así será arrebatada en aquel momento. Verso 17. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes? Porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Este tema, esta invasión de langostas que hubo, no solo dejó sin alimento a las personas, sino también a los animales. La creación entera está sufriendo por lo que está pasando. Y es algo que en Romanos Pablo nos explica, que la creación entera gime y anhela la redención de los hijos de Dios. Porque el día que Adán pecó, la tierra entera, la creación cayó en maldición. Entonces, no es solamente un asunto ecológico, es un tema de la maldición que a partir del pecado del hombre cayó sobre toda la tierra. Verso 19. Aquí habla Joel, ¿no? Todo lo anterior era Dios hablando, ahora habla Joel y dice, a ti, oh Jehová, clamaré. O sea, Joel escuchó que Dios dijo, clama, y entonces Joel dice, ok, a ti voy a clamar, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Y es una imagen, no sé si tú has visto los incendios en bosques y cosas así, que sobre todo en California, ¿no? Hace un poco estaban, cómo el fuego va avanzando y nada lo detiene, y va consumiendo y nada lo detiene. Bueno, así son las langostas. Y los reportes de las personas que han estado ahí dicen que cuando caen las langostas y empiezan a comer, el ruido que hacen es como si estuviera quemándose algo. Entonces es la misma imagen. Todo esto fue arrasado. Verso 20. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Ok. El capítulo 1 es muy feo. Es de mucha destrucción. Pero creo que también es de esperanza. Porque en medio de toda esta destrucción, Dios no dice, pues ojalá tengan buena suerte la próxima vez, sino que Dios les da la solución. Clamen a mí, lamenten, ayunen. Otra vez, ayuno no es hacer huelga de hambre, ayuno es abandonar mi carne para buscar las cosas de Dios, negarle a mi carne para poder dejar a mi espíritu libre pegarse al espíritu de Dios. Si en tu vida el día de hoy las cosas están pues, golpeándote, a veces, déjame ponerlo así, a veces una plaga de langostas cae a nuestra vida como consecuencia de nuestro pecado. A veces es consecuencia de nuestro pecado. Y ahí tú dijiste, pues hace una langosta, ¿qué cosa puede hacer un chapulín de este tamaño? ¿No? Y luego son dos, ahí los tienes guardados, escondidos debajo de la cama, nadie los ve, nadie los conoce, es un pecado que está ahí, es privado, nadie lo sabe, pues otra vez otro chapulincito, otro chapulín, y ahí vas guardando tu montón de langostas. Hoy veía también un documental en el que decían, ¿cómo la langosta, que es un animalito así tan chiquitito, puede convertirse en un monstruo así tan grande que devora extensiones enormes de territorio? Y una de las explicaciones que daban los científicos es en las patas. Es súper extraño, pero
Cuando se empiezan a multiplicar y empiezan a amontonarse, porque ya son muchas, las patas se chocan unas con la otra y eso hace que empiecen a mutar a un nuevo estado en el que ya vuelan y ya se arman todo un enjambre. Y lo mismo, a veces tú dices, pues es un pecadito, otro, pero en algún momento la acumulación de tanto pecado hace que ya sea un enjambre que empieza a devorar todo en tu vida. Ahora, a veces no es pecado. A veces no has vivido en pecado, realmente estás tratando de buscar a Dios, estás permaneciendo en la palabra, estás buscando al Señor y de todos modos cae una horda de langostas a tu casa y empiezan a ir las cosas terribles. ¿Por qué? Pues vivimos en un mundo caído y las circunstancias a veces no son favorables. O a veces Dios quiere dirigirte. Tu vida no estás en pecado, pero no estás caminando bien. Simplemente estás caminando como, pues ahí por el centro, medio muerto. Y Dios quiere dirigirte a buscarle. Cualquiera que sea tu caso, la solución sigue siendo la misma. Busca al Señor. Clama a Dios. La diferencia entre clamar a Dios y orar a Dios es muy grande. Si no conoces la diferencia, nunca has clamado a Dios. Porque hay un momento en tu corazón en que ya no estás orando, estás clamando en el piso, así de esas veces que te tiras al piso y casi quisieras enterrarte ahí, hundirte y desde ahí oras a Dios. A veces ni siquiera cosas, Señor, te pido por favor, ¿no? Porque tú sabes, cuando oramos hasta tratamos de ser educados, porque es el Señor. Padre Santo, te pido por favor que si está bien en tu voluntad, y no es malo orar así, pero eso es orar. Estás orando con tu cabeza, tratando de elegir las palabras correctas. Cuando clamas, sale del corazón. Y sale del corazón, no estoy diciendo que sale ya sin educación, no. Sale humillado, sale necesitado, ansioso. Y si nunca lo has hecho, necesitas hacerlo. Y si dices, pero es que no me nace, comienza a ayunar. No sé si es muy común ayunar para muchos de ustedes o no, pero es una práctica muy descuidada por la iglesia el día de hoy. Ayunar. Simplemente decide, hoy no voy a comer nada, voy a buscar a Dios. Le explicas a tu esposo o a tu esposa, me siento en la mesa con ustedes, pero no voy a comer, vamos a convivir, pero hoy no voy a comer, estoy buscando al Señor. Lees tu Biblia, oras, trabajas, haz lo que tienes que hacer, pero ten a Dios presente. A lo mejor dices, hoy voy a ayunar de redes sociales. Todo el día me la paso ahí, pero eso es darle gusto a mi carne. Hoy no voy a usar el teléfono. Se lo doy a mi esposa. Si hay alguna llamada importante, me comunicas, pero si no estoy para nadie, solo estoy para el Señor. ¿Qué es lo que está seduciéndote del mundo? Ayuna, suéltalo. Te vas a dar cuenta que se puede vivir sin eso. Lo que sea, se puede vivir sin eso. Hoy ayuna y clama a Dios. Y si tú no estás viviendo ninguna de estas plagas, tal vez la vas a vivir en algún momento. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Y puede suceder. Así que simplemente entonces prepárate para cuando esto suceda. ¿Está Dios castigándote? No. Como lo hemos dicho antes, si Dios te castigara, solo hay dos opciones. Receta cruji o secreta. O sea, no hay otra. Si Dios te castigara por tus pecados, solo son esas dos. Rostizado o adobado. No hay de otra. Cuando vienen estas cosas, no es Dios castigándote. Puede ser disciplinándote, puede ser dirigiéndote. Pero en todo esto siempre te pone esta salida. Ora. Clama a mí, y yo te responderé. Clama a mí. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque aún las pruebas que vivimos, Señor, las cosas que pasan, aun cuando a veces nos ahogan y parece que no tienen ni solución ni salvación,
aún cuando parece que no hay salida, ante todas las cosas que nos inundan, tú pones una puerta. Y esa puerta eres tú mismo, Señor. Tú dijiste que tú eres la puerta, y el que entra por ti encontrará pastos. Ayúdanos, Señor, a que en nuestro corazón en verdad podamos clamar a ti. Muévenos, Señor, a ayunar, a despreciar nuestra carne, aún en sus necesidades básicas, con tal de buscarte a ti, de escuchar tu voz, de seguir tu consejo, de anhelar tu compañía. Extiende tu mano sobre nosotros, Señor. Muévenos a eso. Y si para movernos a eso tú vas a usar langostas o alguna cosa, simplemente, Señor, no nos abandones. Manténnos en tu mano. Que sea para tu gloria, Padre. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.